Bien, vamos a comenzar con nuestra primera clase acerca de cambios de estado de agregación. Vamos a hacer una primera aproximación a los cambios de estado, cosa que ya repasamos al inicio del curso, y vamos a discutir la energética de los cambios de estado, y finalmente vamos a definir temperatura de fusión y hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios. Vamos a compartir pantalla. Bien, acá tenemos entonces una presentación PowerPoint que vamos a ir utilizando a lo largo del desarrollo del tema. Vamos a la primera diapositiva. Aquí tenemos un esquema de lo que inicialmente comenzamos repasando acerca de los cambios de estado de agregación cuando comenzamos el curso, haciendo un repaso de lo que ustedes pueden haber visto en ciclo básico, al inicio del tratamiento de estos temas, fundamentalmente en ciencias físicas, ¿verdad? Tenemos entonces nombrados acá los diferentes posibles cambios de estado de agregación, ¿no? Pasaje de sólido a líquido, denominamos fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, que recordemos incluye la evaporación o la ebullición según las condiciones de trabajo. La solidificación con el pasaje de estado líquido a estado sólido, o también denominada congelamiento, y la condensación, pasaje de estado gaseoso a estado líquido. Y luego tenemos la sublimación, como el pasaje del estado sólido al estado gaseoso sin pasaje por el estado líquido, y la sublimación inversa o deposición como el cambio opuesto. Esto ya lo habíamos charlado, ya lo habíamos repasado. Ahora nos vamos a centrar en lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en el laboratorio cuando construimos las curvas de calentamiento de una sustancia. En este caso la vamos a llevar desde el estado sólido hasta el estado gaseoso, pasando por el estado líquido. Esas curvas de calentamiento y cambio de estado, en las que nosotros habitualmente solemos graficar temperatura en un eje y tiempo en el otro eje. Eso es lo que hacemos habitualmente en el laboratorio, porque nosotros vamos controlando la temperatura de nuestro sistema. Cada cierto tiempo construimos una tabla de datos y luego hacemos la gráfica. Como lo que nos interesa es discutir aquí la energía que se intercambia con ese sistema y qué va pasando con esa energía, cómo se va utilizando esa energía a nivel corpuscular, hemos graficado en este eje justamente la cantidad de energía entregada al sistema. En definitiva, si nosotros a ese sistema lo estamos calentando, sea con un mechero, sea con una manta térmica, de una manera razonablemente homogénea, ¿no? El tiempo es proporcional a la energía entregada. Entonces, por eso podemos sustituir tiempo en este eje, ¿no? El eje de las X, por cantidad de energía suministrada al sistema. Entonces, si nosotros miramos, estos gráficos tienen algunas cosas que son bien características, ¿verdad? Presentan mesetas, ¿no? Tienen la presencia de mesetas, que serían el tramo 2 y el tramo 4. Ahora después charlaremos qué sucede en esas etapas. Y tienen luego etapas en donde la temperatura es siempre ascendente. Bien, ¿qué está pasando desde el punto de vista macroscópico en cada una de estas etapas? Como grafican estas imágenes acá, lo que tenemos inicialmente, nosotros hemos comenzado con la sustancia del estado sólido, comenzamos a entregar energía, y esa sustancia comienza a elevar su temperatura, como es razonable esperar. En determinado momento, la temperatura se
estabiliza. O sea que inicialmente lo que tenemos en la etapa 1 es simplemente el calentamiento de un sólido. Luego la temperatura se estabiliza, aparece allí una meseta, y lo que yo puedo observar en el sistema es que comienza a darse un cambio de estado, es decir, en este caso, el pasaje del estado sólido al estado líquido. Inicialmente, aquí, en este instante, comienzan a aparecer las primeras gotitas de líquido. A medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez voy teniendo más líquido en el sistema y menos sólido, más líquido y menos sólido, más líquido y menos sólido, hasta que en este instante ha desaparecido por completo el sólido, tengo solamente el líquido, y en la etapa 3, entonces, lo que tengo es el calentamiento de un líquido. Calentamiento que va a continuar hasta que llegamos a la etapa 4, en donde aparece una nueva meseta correspondiente a un nuevo cambio de estado. En este caso, aquí comenzamos a ver las primeras burbujas de ebullición. A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Voy teniendo cada vez menos líquido, cada vez más sustancia al estado gaseoso, hasta que finalmente, finalizada la etapa 4, desaparece completamente el líquido, y si nosotros retenemos la sustancia en un recipiente, podríamos seguirla calentando, o sea, tendríamos la etapa 5 con el aumento de temperatura del gas, o sea, el calentamiento del gas. Eso desde el punto de vista macroscópico, es decir, desde lo que yo puedo ver. Ahora, ¿qué está pasando a nivel corpuscular? Bueno, en esta primera etapa, lo que nosotros hacemos es entregar energía y el sistema nos responde aumentando su temperatura. De acuerdo a la teoría cinético-molecular que nosotros estuvimos manejando, temperatura de un sistema es sinónimo de agitación de sus partículas, de grado de movimiento. Entonces, a nivel corpuscular, la energía que se le entrega al sistema en la etapa 1 es utilizada por ese sistema, en este caso por las partículas que se encuentran formando ese sólido, para vibrar cada vez con mayor energía, aumenta el grado de agitación. En la etapa 2 se continúa entregando energía al sistema, pero aparentemente, extrañamente para nosotros, la temperatura no aumenta, a pesar de que yo le estoy entregando energía al sistema. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque esa energía no es usada ahora para aumentar la movilidad de las partículas. Eso sí implicaría un aumento en la temperatura. Si las partículas se movieran más rápido, yo macroscópicamente debería registrar aumento en la temperatura. Al no registrar aumento en la temperatura, interpreto que ahora las partículas no se están moviendo más rápido, pero la energía está ingresando al sistema. Entonces, ¿para qué se está usando? ¿En qué se está gastando esa energía? En vencer o en debilitar las fuerzas de atracción que mantenían a esas partículas juntas y fijas en el sólido. Ahora empiezan a separarse cada vez más y además a ganar libertad. O sea que no se mueven más rápido, pero sí empiezan a moverse más libres. El sistema cambia de estado, pasa de un estado muy ordenado a un estado más desordenado, del estado sólido al estado líquido. Una vez que las fuerzas de atracción han sido debilitadas lo suficiente, nuevamente, si yo continúo entregando energía al sistema, y estamos hablando ahora de la etapa 3, esa energía es utilizada otra vez para aumentar la velocidad de movimiento de las partículas del mismo. Entonces vuelvo a registrar macroscópicamente aumento en la temperatura. Recordemos otra vez, teoría cinético-molecular, temperatura sinónimo de grado de movimiento de las partículas. Si aumento la temperatura, las partículas se mueven más rápido; si la temperatura disminuye, se mueven más lentamente. Cuando llegamos a la etapa 4, yo otra vez veo una meseta, es decir, otra vez la temperatura se mantiene constante.
eso lo interpreto desde el punto de vista corpuscular como que la energía que estoy entregando en toda esta etapa 4 nuevamente no es usada para que las partículas se muevan más rápido. Ahora es usada para vencer completamente las fuerzas de atracción, porque está teniendo lugar un nuevo cambio de estado. Me estoy yendo del estado líquido, donde están presentes fuerzas de atracción, al estado gaseoso, en donde las fuerzas de atracción prácticamente son inexistentes o son despreciables. Entonces, la energía que le estoy entregando en la etapa 4 al sistema es utilizada por las partículas no para moverse más rápido, sino para terminar de liberarse definitivamente. Y una vez que todas han vencido por completo las fuerzas de atracción que las mantenían unidas a las demás, otra vez la energía que se le entrega al sistema es utilizada para que las partículas se muevan cada vez más rápidamente y tenemos la etapa 5 nuevamente con un aumento en la temperatura. Eso que acabamos de decir está resumido en esta tabla que hace referencia precisamente a las diferentes etapas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, y hace una descripción de lo que ocurre a nivel macroscópico u observable y a nivel corpuscular o teórico. Nosotros las partículas no las vemos, ¿sí? Sino que forman parte de un modelo y por lo tanto nos estamos moviendo en el plano de lo teórico. Corpuscularmente, entonces, la descripción de lo que ocurre en el sistema y de lo que ocurre con la energía que se le está dando al sistema está en esta columna. Macroscópicamente aparece en esta otra. Bueno, vamos ahora a algunas definiciones que son importantes en esta temática. La definición de la temperatura de fusión de un sólido puro. Estamos hablando siempre acá de sistemas puros. Se podría definir de diferentes maneras, ¿no? Es decir, definiciones más académicas o menos académicas, ¿no? Si podríamos decir simplemente que es la temperatura constante a la que funde un sólido, o si recurrimos a los gráficos, es la temperatura que corresponde a la meseta en un gráfico de fusión, o sea, el pasaje del sólido al estado líquido. Pero vamos a ir a una definición un poco más físico-química. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a un caso bien conocido, el caso del agua, un recipiente de paredes aislantes, ¿sí? Recipiente que no tiene una existencia real, es un recipiente ideal, es decir, no existe un recipiente cuyas paredes sean perfectamente aislantes. Siempre va a haber intercambio de energía con el ambiente, podrá ser más fácil o menos fácil ese intercambio, y tendremos un recipiente más parecido a este o menos parecido a este, según el caso. Lo más parecido que nosotros podemos tener a algo de este tipo sería un muy buen termo, ¿no? Pero sabemos que en definitiva no hay un sistema perfectamente aislado, no existen estas paredes. Pero bueno, imaginemos hipotéticamente que sí, que estas paredes son perfectamente aislantes, o sea que no va a haber intercambio de energía entre mi sistema, que es lo que está hacia adentro de las paredes, y el ambiente o entorno, que es lo que queda hacia afuera. En ese recipiente nosotros hemos colocado agua sólida, lo que comúnmente llamamos hielo, a 10 grados bajo cero, 10 grados Celsius bajo cero, o sea, menos 10 grados Celsius. Y agua líquida, ¿sí?, a 20 grados Celsius. Eso es lo que tenemos como nuestro sistema inicial. Las condiciones iniciales del sistema. ¿Qué creemos que sucederá con la temperatura del agua líquida a medida que vaya pasando el tiempo? ¿Qué creemos que sucederá con la temperatura del agua sólida a medida que vaya pasando el tiempo? Bueno, yo aquí tengo dos cuerpos en contacto a diferentes temperaturas. Nosotros sabemos, ya desde antes del ciclo básico, que si tenemos dos cuerpos en contacto a diferente temperatura,
el cuerpo que se encuentra a más temperatura le va a entregar energía al cuerpo que se encuentra a menos temperatura, se la va a entregar bajo la forma de calor, y eso va a continuar hasta que se alcance el equilibrio térmico, o sea, hasta que los dos queden a igual temperatura. ¿Es posible eso entre el agua líquida y el agua sólida? Sí, es posible. Es posible precisamente cuando el agua sólida alcance el 0 grado, o sea, la temperatura de fusión, y cuando el agua líquida alcance también el 0 grado, o sea, la temperatura de fusión. Si nosotros volvemos hacia atrás un poquito, ¿no? Si miramos acá nuestro gráfico inicial, solo cuando se está produciendo la fusión, yo tengo sólido y líquido juntos, ¿no? Porque dijimos, ¿qué está pasando en esta etapa? Bueno, a medida que va pasando el tiempo, cada vez voy teniendo más líquido y menos sólido, pero los dos están existiendo en el sistema y los dos se encuentran a la misma temperatura, ¿no? No está uno a más temperatura que el otro, ¿sí? O sea que solamente cuando tenemos el sólido y el líquido, ambos a la temperatura de fusión, pueden estar los dos a la misma temperatura, como decíamos, ¿no? Siendo la temperatura de fusión normal del agua el 0 grados, yo digo entonces, si a este sistema yo lo dejo progresar libremente, como el ambiente no está interviniendo, en determinado momento lo que voy a tener va a ser hielo a 0 grados Celsius y agua líquida a 0 grados Celsius. O sea, han alcanzado el equilibrio térmico, el sólido y el líquido. Y si ese sistema es ideal, o sea, perfectamente aislado, el ambiente no interviene, se va a quedar en esas condiciones por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no va a cambiar más. Supongamos que, como habitualmente nosotros solemos poner más agua líquida que agua sólida, lo que ocurre fundamentalmente en la primera etapa, además de ese intercambio de energía en donde el hielo va aumentando su temperatura y el agua líquida la va disminuyendo, sea una fusión parcial del hielo, o sea, va disminuyendo un poco el hielo, aumentando un poco la cantidad de agua líquida. Pero a partir de este instante, cuando el sistema alcanzó el equilibrio térmico entre el sólido y el líquido, la cantidad de sólido que está presente en el sistema ya no cambia más y la cantidad de líquido que está presente en el sistema tampoco cambia más. Eso nos podría llevar a pensar que el sistema está totalmente detenido, o sea, ya no hay cambios en la temperatura, ya no hay cambio en la cantidad de hielo, ya no hay cambio en la cantidad de agua líquida. Sin embargo, lo que está ocurriendo en ese sistema no es eso, sí es eso desde el punto de vista macroscópico, no es eso desde el punto de vista corpuscular. Allí lo que está teniendo lugar a partir de este momento es una situación especial del sistema que nosotros llamamos situación de equilibrio dinámico, en donde hay dos procesos opuestos ocurriendo simultáneamente y anulando uno los efectos del otro. O sea, a partir de este momento, cada vez que algunas moléculas de agua de la superficie del hielo se escapan hacia la fase líquida, simultáneamente hay una cantidad equivalente de moléculas que estaban en la fase líquida que chocan contra el hielo y se adhieren a él. El efecto neto es cero, es decir, macroscópicamente yo no veo cambios, pero sí los veo corpuscularmente. Es como si dentro de un salón nosotros tuviéramos 25 estudiantes y si lo único que hacemos es contar cuántos estudiantes hay en el salón, y son siempre 25, decimos, de acá no entra ni sale nadie. Pero si pasáramos lista, capaz que nos damos cuenta que en la primera hora esos 25 son algunos, ¿no? Ciertos estudiantes, y en la segunda hora siguen siendo 25, pero hay 5 que se retiraron e ingresaron otros 5
nuevos, y en la tercera hora siguen siendo 25, pero hubo 10 que se retiraron e ingresaron 10 nuevos. Entonces, si yo no marco quiénes son los estudiantes, no me doy cuenta de que allí está ocurriendo algo, ¿no? Hay un intercambio, en ese caso, entre los estudiantes del salón y los que están afuera. Solamente contaría estudiantes y no sabría que hay cambios. Si los nombro y los voy pasando a la lista, ahí sí me doy cuenta que hay cambios. Poco es esa la idea que estamos manejando aquí. Así que cuando alcanzamos la segunda situación, el sistema tiene al sólido y al líquido en equilibrio térmico a la misma temperatura y también en equilibrio dinámico. Es decir, el sistema desde el punto de vista macroscópico observable parece detenido, pero en realidad a nivel corpuscular no está detenido. Hay un intercambio permanente entre las partículas que están en el sólido y las partículas que están en el líquido, rotando sus posiciones de manera constante. Entonces ahora podemos definir qué se entiende por temperatura de fusión de un sólido. Bueno, el punto o temperatura de fusión de una sustancia es la temperatura a la cual se encuentran en equilibrio dinámico un sólido con su propio líquido. Así vamos a definir qué es la temperatura de fusión, el punto de fusión de un sólido. Aquí lo que tenemos es una explicación de lo que recién decíamos para que quede allí en la diapositiva y ustedes la puedan leer las veces que sea necesario. Vamos ahora a algunos ejemplos de aplicación a ver si queda claro lo que hemos dicho. Primera actividad, dice, sabiendo que la temperatura de fusión de la naftalina es 80,2 grados Celsius, realiza un esquema como los anteriores, esos donde representamos los recipientes de paredes aislante, donde dibujas un sistema inicial con naftalina sólida y naftalina líquida antes del equilibrio dinámico y un sistema final con naftalina sólida y naftalina líquida en situación de equilibrio dinámico. Bueno, ¿qué va a tener de distinto mi dibujo en el caso de la naftalina si lo comparo con mi dibujo en el caso del agua? Evidentemente, el recipiente no, el recipiente va a ser igual, un recipiente de paredes aislantes. Tampoco va a tener de diferente que va a haber presencia de sólido y líquido. Hasta ahí, todo igual. Pero lo que sí va a tener que tener de distinto es algo en la imagen. Pensemos que cuando dibujamos el sistema de hielo-agua, el sólido lo hemos puesto flotando en la parte superior. ¿Por qué? Porque el hielo, o sea, el agua sólida, es menos densa que el agua líquida. Bueno, eso no es para nada común. Eso es una característica del agua. En el resto de las sustancias, la fase sólida es más densa que la fase líquida y por lo tanto va a ir al fondo. Entonces, nuestra imagen va a ser más de este tipo, ¿no? Es decir, el líquido y el sólido en el fondo del recipiente. Y lo otro que va a tener de distinto son las temperaturas iniciales, ¿no? Tanto del líquido como del sólido. Dado que la temperatura de fusión es de 80,2, si yo quiero tener naftalina líquida, voy a tener que tenerla a una temperatura por encima de los 80,2 grados Celsius. Hemos elegido 120 grados Celsius porque sí, cualquier valor por encima de 80,2 serviría. Y lo contrario si queremos tener naftalina sólida. Si su temperatura de fusión, de cambio de estado sólido a estado líquido es 80,2 Celsius, entonces para tenerla como sólido deberemos tenerla a una temperatura inferior a los 80,2 Celsius. Hemos elegido 25 Celsius. ¿Qué va a suceder a medida que pase el tiempo? Lo mismo que nos sucedió en el ejemplo del agua, es decir, la temperatura del líquido va a ir disminuyendo
la temperatura del sólido va a ir aumentando, buscando alcanzar el equilibrio térmico entre el sólido y el líquido, ¿sí? Que son los dos cuerpos que están en contacto allí adentro. Si hemos colocado suficiente cantidad de sólido y suficiente cantidad de líquido como para que ninguno desaparezca antes de lograr ese equilibrio térmico, entonces el sistema va a progresar hasta que tanto el líquido como el sólido alcancen los 80,2 grados Celsius, que es la temperatura de fusión de la naftalina. Ahí se ha alcanzado el equilibrio térmico entre el sólido y el líquido. Y también se ha alcanzado el equilibrio dinámico. O sea, a partir de este momento, desde el punto de vista macroscópico, yo veo el sistema siempre igual, no veo cambio alguno, pero a nivel corpuscular sí que están ocurriendo cosas. Hay moléculas de naftalina que se están escapando del sólido al líquido y moléculas de naftalina que formaban parte de la fase líquida que chocan con el sólido y se quedan retenidas en él. Lo que representamos de esta forma, ¿no? Naftaleno sólido, doble flecha, indicando que hay dos procesos opuestos allí ocurriendo, y naftaleno líquido. Esto indica justamente situación de equilibrio dinámico. Vamos a una segunda actividad. Dice, si tienes un sistema como el que dibujaste inicialmente, o sea, el de la diapositiva anterior, con naftalina, y luego de cierto tiempo la temperatura se estabiliza a 95 Celsius. Y ahí se queda, no cambia más. Responde qué verías en el interior del recipiente de paredes aislantes. Bueno, si la temperatura se quedó fija, en principio yo podría pensar que se llegó al equilibrio térmico entre el sólido y el líquido y por eso la temperatura no cambia más. Pero si presto atención a que me dijeron que la temperatura de fusión de la naftalina es 80,2 Celsius, por encima de esa temperatura la naftalina solamente puede estar como líquido. Entonces, ¿qué me sucedió en este caso? Simplemente lo que me sucedió es que la cantidad de sólido que yo puse no fue suficiente para que no se me fundiera todo el sólido antes, ¿no?, de llegar a la temperatura de fusión. Si yo hubiese puesto más cantidad de sólido, seguramente se hubiese fundido una buena cantidad, pero hubiéramos alcanzado una situación en donde se llega a los 80,2 grados Celsius teniendo líquido y también teniendo sólido, y el sistema se estabiliza en esa temperatura, que es la temperatura de fusión. Aquí me equivoqué, puse poco sólido, el líquido comenzó a disminuir su temperatura, el sólido comenzó a aumentarla, fue fundiendo, se me fundió completamente sin llegar a los 80,2 grados Celsius en la temperatura del líquido, y bueno, y quedó estabilizado el sistema en 95 Celsius porque no participa el ambiente, ¿no? Ahí se queda ese sistema a esa temperatura. Todo el sólido fundido, solamente líquido. Y por último, tenemos esta situación. Dice, el nitrobenceno, que es otra sustancia, tiene un punto de fusión de 5,7 grados Celsius. En un recipiente de paredes aislantes se coloca nitrobenceno líquido a 15 grados Celsius y nitrobenceno sólido a 2 grados Celsius, en cantidades adecuadas como para que ninguno de ellos desaparezca nunca del sistema. No es la situación del ejercicio 2. Acá sí puse suficiente cantidad de ambos como para que nunca desaparezca completamente ni el sólido ni el líquido. Dice, realiza un gráfico esquemático de temperatura en función del tiempo para el líquido. Acá me quedó tiempo con mayúscula, debería estar en minúscula. Es decir, yo voy a graficar lo que le pasó a la temperatura
del líquido. Nuestro líquido comenzó a 15 grados Celsius, está en contacto con un sólido que está a menor temperatura que él, o sea que lo que yo espero es que la temperatura de ese líquido vaya disminuyendo. Entonces, en mi gráfico yo voy a tener una temperatura a tiempo cero que va a andar por aquí arriba y que va a ir decayendo, va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. O sea que al líquido le va a ir sucediendo esto si yo grafico lo que le ocurre a su temperatura. Pero en determinado momento esa temperatura va a dejar de cambiar. ¿Por qué? Porque me dijeron que tengo suficiente cantidad de sólido como para que los dos coexistan en el sistema a la misma temperatura, o sea, se alcanza el equilibrio térmico. ¿En qué momento o en qué situación, mejor dicho, se alcanza eso? Cuando estamos en la temperatura de fusión, que en este caso, como venimos en el sentido del líquido, sería la de solidificación, que son equivalentes. O sea que a partir de, eso ocurre a los 5,7 grados, a partir de ese momento el sistema entró en equilibrio térmico y también en equilibrio dinámico, y por más que transcurra el tiempo, la temperatura de mi líquido queda fija en 5,7 grados Celsius. Bien, estas son las tres situaciones que me interesaba discutir para que quedara claro lo que está pasando allí en esos sistemas cuando tenemos un sistema en equilibrio dinámico y podemos definir a partir de la temperatura de fusión. Y en la segunda parte de este tema nos vamos a dedicar fundamentalmente a la temperatura de ebullición. Muy bien. Vamos a cerrar acá. Nos vemos.